Voy. Buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va el internet, Alex? Qué hijo de pucha. Pinta bonito hoy. Parece. Ahí te quedaste pegado en imagen. ¿Serio? No. Sí, no, ya ahí. O sea, te quedas pegado y, o sea, como pega y se despega, se pega, como en cámara lenta, está como cuadro a cuadro. A mí no se... no. ¿Ese internet de dónde es, Alex? ¿Es Tigo, es Cabletica o qué es el internet? Cabletica. Pegale un balazo, ¿ah? ¡Ah! ¡Qué justo, es terrible! ¡Olis! Buenos días. Vamos a ver cómo estamos con el quórum. ¡Aló! Aló. ¡Aló! ¿Aló? ¿Quién habla? ¡Jesús, güey! Sube y se conecta y se duerme. ¡Qué calidad, Hola, sube! profe. Buenos días, buenos días. Jesús, güey. Felipe, veo demasiado pelo, ¿ah? ¡Qué pajoso, mae! Ponga la cabeza en la cámara y le paso la máquina de una vez. Podemos hacer el club de las cabezas calvas. Solo que Marijo tiene que apuntarse a volarse las mechas también. Profe, yo lo iba a hacer, pero... Obvio, profe, obvio. Pero me Obvio, iba a ver obvio. bien Obvio, feo. obvio, obvio. Qué lindo el tobogán de piojos. Buenos días, buenos días. El tobogán de piojos. Espérese que la vuelva a ver. Nada le va a pasar, ¿verdad? Le pongo el piano de corbata. Por supuesto. Qué bárbara, Marijo, ¿eh? Todavía en la noche estaba vacilando con eso y yo quitándome aquí el brillo. Sí. Sí. Para que no se resbalen. Me sentí en algún momento como Splash Caribe, el Pacuare, y yo, ahí van bajando. Qué madre, ¿eh? Profe, ¿me escucha? Sí, dígalo con alegría. Vea lo que acaba de llegar. Mae, Ofelia. ¡Ah! No, ya. Hola, profe. Hola. Vea, Alexander Ya ahorita pongo vea, la cama. ¿quién dijo que solo Felipe y María eran gemelos? Vea, son idénticos, 2 gotas de agua. Véalos. Saludos a Ofelia, los abrazos de siempre. Olivia, ahorita dice, no es Ofelia, es Olivia. Es que Ya una ahorita pongo la cama. sí, se llama Olivia y la otra se llama Popeye. Que hijo de mi almadre no ha venido para que se ría del primer chiste del día. Vea, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué son esas caras? ¿Qué son esos que nadie asiente? Feli, ese café está bueno, Feli. Qué delicia. Está buenísimo. Pero no es café, es chocolate.
Ya entró Gabriel Picholari, ¿verdad? Arthur no ha entrado. Gabriel, Sí, ahí está Arthur. Aquí estoy. Arthur, ya está. Ok, buenos días, mira, no me di cuenta. ¿Vieron la noticia de ayer de Bolsonaro, que se fue a Río de Janeiro y a Sao Paulo para... En la mañana estuvo en Río y en la tarde en Sao Paulo tomándose fotos y abrazaba a todo mundo y le daba besos y Brasil sale de esta payasada. Esto ni contagia a nadie, ni es tan malo, ni es una simple gripe. Así, y yo estoy dando el ejemplo, y ahí andaba el mae abrazando a todo mundo. ¿Vieron qué terrible? Sí, no, profe, no vi, pero ya creí, yo creí en usted. Sí, ¿cómo es? No lo vi, pero ya se me revolvió el estómago. Sí. Qué cosa más, o sea, uno dice, madre, ¿quién estará más jodido? ¿Bolsonaro o Maduro? Qué hijo de putis. ¿Cuál par de los dos, va? Qué Sí. cosa más terrible. Bueno, buenos días a todos. Hay quórum ya tenemos 14. Demos un minuto más y empezamos a las 7:07, hora perfecta, 7:07. Vea a Sofía Ribeiro, esa cara, esa actitud, esa fuerza, esa pasión. Profe, estoy muy cansada. Sí, no, yo sé que sí cansa. Ayer me acosté muy tarde. Ajá, ¿a qué hora? 12. ¿Por qué tan tarde, Sofía? Estaba viendo una serie con mi Ay, mami. entonces, ay, qué madre, literalmente, qué madre. Muy buena la serie, muy chida. ¿Y cuál es? The Rain, La Lluvia. Ajá. Es una película danesa, una serie danesa. Está en Netflix, muy buena. Se trata de que la lluvia trae un virus. En sí, qué bueno. Muy cool. Llegó Derek ¿Es para... una serie que actúa la Chichi? Porque está, no. Con la que sale Fjord es de Ragnarok. Ah, cierto. Llegó Derek, ahora sí. Que empiecen los buenos chistes. Felipe, viene saliendo del baño. ¿Qué pinta? Don Felipe Castillo, buenos días. Castillo, Jacobo, ¿cómo amaneciste? ¿Había agua hoy? Sí, había agua. Qué dicha. Qué bueno. Bueno, chicos, un placer verlos el día de hoy. Digamos ¿cómo decirlo para que suene interesante? De los temas que hemos visto hasta el momento, por ejemplo, de toda la parte de estequiometría, que es más o menos capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, por ahí va la parte de todo lo que es el equilibrio equilibrio, balanceo de ecuaciones, el entender la cuestión molar, el entender la cuestión de Avogadro. Hay un tema, realmente es un apartado que es lo que nos falta nada más para terminar el capítulo 10, que se refiere a la cuestión de unas ecuaciones que son ecuaciones basadas en iones. Estas ecuaciones, igual con tabla periódica en mano, cuando nosotros hablamos de iones, hay nada más para hacer un remember, un recordatorio ahí diría el profe Cristian, un encabalgamiento, para ver si nos montamos bien en el caballo. Recordemos que en los elementos representativos, que sería el primer gran grupo de la tabla periódica, que es donde están ¿cómo se llama? Los grupos verticales o familias, del 1 al 8. Estos grupos tienen la posibilidad o tienen la propiedad o característica de formar iones. ¿De formar iones de qué tipo? O sea, los grupos 1, 2 y 3 forman cationes, y los grupos 5, 6 y 7 forman aniones. El grupo 4 se comporta a voluntad, si necesita formar anión o catión. Esto porque pueden, al estar en el medio, que era el famoso doblez de empanada para hacer compuestos iónicos, al estar en el medio, ellos tienen la posibilidad de ganar o perder 4 electrones en su capa más externa,
para convertirse en aniones -4 o en iones +4 o en cationes +4. ¿Por qué digo esto? Porque es necesario que manejemos un poquito, hagamos un recordatorio o hagamos un repaso de la cuestión iónica para poder ver unas ecuaciones que se llaman ecuaciones iónicas. Entonces vamos a estar basados en iones, pero ya traen la pista incorporado, traen ahí el clic incorporado, porque donde usted ve una ecuación de estas, obviamente la ecuación va a estar formada por especies que tienen signo o que tienen carga. Entonces usted siempre va a ver una especie con carga positiva, una especie con carga negativa, como reactivos, y de ahí partimos hacia la cuestión de pues saber qué productos se forman, que casi siempre vamos a tener, o sea, por ejemplo, un tipo de estas, un tipo básico de estas reacciones es los ácidos y las bases, porque donde ellos se disocian en agua, o sea, digamos, si yo pongo ácido clorhídrico más hidróxido de sodio, voy a obtener siempre como productos, es que no decir básicos, sino, o sea, como productos primarios, siempre voy a obtener sal más agua. Entonces, donde yo mezclo un ácido y una base, o sea, todo lo que lleve H, ¿verdad? Y en disolución acuosa, y todo lo que lleve OH, se juntan los iones, se junta el anión con el catión de grupos inversos, 1,7, 2,6, 3,5, para formar el octeto, y vamos a tener una sal, en este caso sería una sal binaria, para, digamos ahí, para introducir, y vamos a tener agua. Entonces siempre los productos usted los va a conocer de antemano, porque usted sabe que ácido más base siempre le va a dar sal más agua. Esto es como introducción para esta cuestión de las ecuaciones iónicas. Entonces voy a duplicar un tirito el libro. Vamos a duplicar aquí un tirito el libro. Y se acuerdan que el problema de la tarea de química decía al final cuál era el tipo de reacción que se estaba llevando a cabo. Era una reacción de metátesis o doble sustitución. Eso era lo que respondía a la última pregunta. ¿Cómo la reconocemos? Para entrar primero, para agarrar aquí, entrar en calor. Las reacciones de doble sustitución, esas se ven por una cuestión, también se les llama doble desplazamiento, porque se ven con una cuestión donde nosotros tenemos, por ejemplo, un metal más algo, que sería AB, más otro metal más algo, CD, y tenemos el desplazamiento en los metales. Y siempre va a ser de la forma, ojo que aquí tenemos AB más CD, siempre va a ser de la forma los extremos y los medios. O sea, cuando se lleva a cabo el desplazamiento, bueno, el doble desplazamiento, porque sucede por partida doble en forma simultánea, siempre va a ser los extremos AD con los medios BC, siempre va a ser así. Bueno, BC no, CB, porque el metal va de primero. Ojo que los metales aquí, la posición de los metales sería posición A y posición C. Posición A y posición C. Entonces, ojo, veamos este aquí. Recordemos que también el hidrógeno muchas veces funciona como si fuera una entidad metálica, aunque es gas y aunque es un no metal, tiene dentro de sus características súper requete particulares, está que el hidrógeno, al ser un elemento monoprotónico, ¿verdad? Que tiene un solo protón, tiene un comportamiento, y que no tiene neutrones, tiene un comportamiento sumamente especial. Entonces el hidrógeno usted puede tenerlo para que reaccione de forma no metálica o para que reaccione de forma metálica como lo hace en forma acostumbrada. Por eso es que muchos todavía preguntan, por ejemplo, pero ¿por qué el hidrógeno siempre está del lado de los metales y encabeza el grupo 1? Precisamente por eso, o sea, encabeza el grupo 1 por tener un solo protón, pero encabeza el grupo 1 porque sus características y propiedades le permiten actuar como un metal, propiamente dicho. Entonces, veamos lo que sucede aquí. Vean veamos el genérico, AB más CD, y tenemos que vamos a obtener en forma de productos los extremos, que sería AD, con los medios CB. Siempre va a ser así.
¿Cómo se lo aprende usted? Usted va y compra en la pulpería o en el súper un paquete de galletas campechanas de Cuétara y es poner una campechana aquí, es como ver una palmera. Siempre van los dos de afuera con los dos de adentro, como si fuera una herradura. Los dos de afuera con los dos de adentro. Y debemos tener en cuenta que siempre vamos a escribir de primero el metal. Entonces, ojo aquí en el ejemplo de formación de un gas. Ácido sulfúrico, aquí el H del ácido sulfúrico, el hidrógeno está funcionando como un ente metálico, y sulfuro de sodio. ¿Qué vamos a obtener? HS, o sea, los dos de afuera, HS, los dos extremos, y luego NaSO4, los dos del medio. Entonces vamos a tener ácido sulfídrico o sulfuro de hidrógeno, en este caso porque es gas. Si estuviera acuoso, sí sería ácido sulfídrico, aquí sería sulfuro de hidrógeno, y los dos del medio, que sería NaSO4, Na2SO4, por la valencia 2 del sulfato. Entonces tenemos sulfato de sodio. Como pueden ver, tenemos el toque campechana, que es los dos de afuera, los dos extremos, y los dos de adentro, los dos medios. ¿Okay? Entonces ahí tenemos estas reacciones que le llamamos reacciones de metátesis o de doble desplazamiento. Aquí hay otra conocida que sería, ven, aquí sí, ácido clorhídrico porque está en disolución acuosa, más cianuro de sodio. Entonces vamos a obtener cianuro de hidrógeno, los dos de afuera. Ojo que aquí CN es un ion de una sola especie. No es carbono nitrógeno, sino que se llama ion cianuro, CN. Se ve como una sola especie, no se ve por separado el carbono y el nitrógeno. Entonces tenemos HCN en forma gaseosa, cianuro de hidrógeno, más los dos del medio, NaCl, que es este cloruro de sodio que está aquí. Y aquí sigue, es el mismo, o sea, vamos repitiendo el mismo, ¿cómo se llama? El mismo procedimiento. Esta que forma 3 es por una cuestión de que aquí tenemos carbonato de calcio más ácido clorhídrico, Esta reacción, aquí lo explica, los carbonatos liberan dióxido de carbono gaseoso, cuando reaccionan con un ácido o cuando se calientan intensamente, como lo ilustran estas dos reacciones para el carbonato de calcio presente en la piedra caliza, que es una piedra que se hace, o sea, bueno, la naturaleza la hace a partir del calcio, y la formación del mármol, que es de eso que hay en las iglesias, mármol. El mármol tiene una característica, nunca se calienta, o sea, el mármol se produce en caliente, pero una vez que el mármol, que es como ver un porcelanato ahí medio extraño, ¿verdad? Es como ver un budín, se le ven todos sus pedacitos, ¿verdad? Y el mármol tiene la característica de que no se calienta, el mármol permanece frío, diríamos nosotros. Entonces, ojo aquí que es CaCO3, carbonato de calcio, más HCl. Esta reacción, ojo que no me da, porque uno pensaría, debería dar H con CO3 y calcio con cloro, que son los dos extremos y ¿cómo se llama? Y los dos medios. Ojo que efectivamente vamos a tener el primer producto, KCl, aquí al final, cloruro de calcio, pero por una reacción de los carbonatos, en manera excepcional, vamos a obtener CO2 más agua. CO2 más agua, ¿ok? Entonces ya aquí viene al final cómo queda la reacción final, ¿verdad? Donde el agua, digamos, mediante el calor, el agua se evapora. Entonces al final tenemos dióxido de carbono en forma gaseosa y óxido de calcio, que es lo que llamamos cal. La cal se usaba antes, tal vez todavía en algunos de ustedes conocen usos de la cal, por ejemplo, en una finca o en un jardín o en un patio, cuando los árboles están siendo atacados por las hormigas, usted hace como un caño, una hendidura alrededor del árbol, y eso lo llena con cal, o le llena con cal el tronco por lo menos unos 80 centímetros de las raíces hacia arriba,
desde el suelo con cal y las hormigas dejan de comerse o sea, dejan de llegarle al, ¿cómo se llama? Dejan de llegarle mi alma, al árbol, dejan de comerse el árbol. Profe, Dígame. la cal también se usa para curar el hígado, ¿verdad? Sí, correcto. De hecho, la cal como tal, la cal es sumamente deshidratante. O sea, si usted le echa sal a una babosa y usted ve que la babosa se retuerce y pierde su líquido corpóreo y se deshidrata, o sea que todo el líquido va hacia afuera y por eso la sal termina toda mojada, ¿verdad? Se humedece totalmente la sal. Bueno, es que ahora casi nunca, casi nunca encontramos en las casas cal, o sea, cuesta que aquí tengo el arroz, los frijoles, el azúcar y cal. O sea, uno no encuentra cal en los hogares actualmente, casi en ninguno. Principalmente si usted vive en el campo, ahí sí, ¿verdad? Probablemente sí va a tener, o en una finca. O sea, usted lo tiene en la bodega, tampoco es que lo tiene en la alacena o en la despensa con los alimentos. Pero la cal, si usted le pone cal a una babosa, está ante un espectáculo que usted nunca ha visto. O sea, si con la sal la babosa se retuerce, con la cal la babosa desaparece, usted literalmente la desintegra, lo que le queda es como el aparato digestivo, nada más se le ve la babilla en el centro, como que queda una tripita y todo lo demás desaparece. Porque la cal tiene la característica de que deshidrata muy rápidamente. De hecho, cuando uno toca cal con la mano, si uno tiene manitas así muy suaves, ¿verdad? De ahí se le empiezan a endurecer las manos. ¿Por qué? Porque la cal lo que hace es que te deshidrata de una forma muy, muy, muy rápida. Muy rápida. Es lo que le echan a las canchas cuando juegan en el cole, ¿no? Sí, ahora sí, ¿cómo se llama? Ahora se usa otro tipo de polvo, pero es como un talco ahora, Derek, porque antes cuando se usaba base cal, digamos, si una persona, un faulo o algo, y una persona salía lesionada y terminaba raspada con la cal, o sea, que iba ahí por inercia y pasabas encima de la línea, el raspón, al tener cal, cuesta mucho que sane. Entonces, desde hace algunos años, la marcación de canchas ya no es con cal, o sea, es un polvo que es como un tipo de talcos, pero la cal se disminuyó, digamos, para hacer incluso marcaciones en canchas. ¿Okay? Profe, había un chiquito. Profe, pero entonces, ¿por qué sirve para curar las heridas? No. Es que la cal por sí sola, digamos, donde ella deshidrata, el problema es que cauteriza. El problema es que cauteriza. Entonces, se usa como en caso de emergencia. Hay otra cosa que también se usa, pero es que voy a devolverle un tirito a este ejemplo. Hay un producto que se usa, digamos, vos vas, qué sé yo, vas en bici y te caes y te cortas muy feo la pierna. Si a vos no te da tiempo de ir al hospital, Feli, o el toque de llegar a la casa, curar la herida, o sea, lavarla bien, ponerle bastante agua, bastante jabón, limpiarla bien, y adivine qué se le pone, cianoacrilato. ¿Usted sabe qué es eso? No, señor. Cianoacrilato es lo que comúnmente se llama super bonder. El cianoacrilato, claro, hay cianoacrilatos de cianoacrilatos, ¿verdad? A veces pasan vendiendo afuera de la casa y te venden una línea vienen como 20 tubitos en 1000 colones. Esos no sirven para nada. Pero si usted compra, por ejemplo, cianoacrilato Loctite, esto es de alta concentración, o Henkel, o sea, son muy bien hechos, ¿verdad? Para uso industrial. Y cianoacrilato se utiliza también, se hace uno de uso médico. Entonces, si uno se corta, no sé si algunos de ustedes los han curado con pegamento. Ese pegamento que se pone en la herida para cerrar la herida, porque ¿cómo la cierra? La cauteriza, la seca y la pega. O sea, todo lo hace al mismo tiempo. Y después el grano que se va formando de adentro hacia afuera se encarga de botar la chorcha de la costra del pegamento. Pero lo que se pone es cianoacrilato, que es este que está aquí. Es un compuesto basado en el ion cianuro. Ese compuesto es sumamente, o sea, la famosa goma loca o super bonder, y tiene ¿cómo se llama? Tiene un uso parecido a la cal, porque lo que hace es cauterizar. O sea, cauterizar es, si alguna vez les han cauterizado algo, cauterizar es con
es que como, eso lo ve uno cuando, digamos, cuando hace cargadas de electricidad, que se llama un cautil. Un cautil es como un punzón cuya punta porque le actúa como resistencia y la punta se calienta muchísimo y uno lo que hace es cauterizar. Eso hace la cal, cauteriza. Pero cuando uno se raspa, va la basura, va el zacate, va la tierra y va la cal. Entonces más bien es contraproducente. Pero sí se utiliza porque cauteriza. Entonces, en casos de emergencia, si uno tiene una cortada o algo y no hay forma de pararla, o sea que usted dice, no me estanca, o sea que no coagula, usted le manda para casos de emergencia se usan artículos de emergencia, ¿verdad? O se usan métodos de emergencia, ¿ok? Profe, Dígame. una duda. ¿Por qué ponemos el H en la primera reacción de esta página? Ahí, en la derecha. ¿Por qué? ¿Otra vez la pregunta? Subo un poquito por ahí. En la reacción, la primera. Esta H2SO4. No, a la pura derecha. A la última. A la pura derecha, a la última. No, profe. Ahí arriba. El NaHSO4. Ok. ¿Por qué ponemos H ahí? ¿Por qué? Porque usted está liberando un solo hidrógeno. ¿Ves que viene H2SO4? Liberas un solo hidrógeno. Es un hidrógeno con Cl y el otro hidrógeno no se pierde. O sea, queda un hidrógeno con SO4. Por eso es que aparece este hidrógeno aquí. Estamos hablando de esta parte. Ah, ok. Sí, es que no necesita dos hidrógenos para juntar con cloro. No, ocupa uno nada más porque la reacción es 1 a 1. O sea, Entonces, el intercambio metálico, digamos, de las reacciones de metátesis es 1 a 1. Sale un metal y entra un metal. O sea, un átomo, 1 a 1. Lo que resta se va, entonces. Lo que resta se va con el otro compuesto, ¿correcto? Okay. O sea, tampoco es que se pierde. Gracias. Ok, con todo gusto. Y aquí, digamos, aquí termina lo que es metátesis, ¿verdad? Que tenemos la tabla la tabla de reactividad de los metales, que esas se las tengo que pasar para usar todos la misma. Y las reacciones de precipitación, ¿qué es las reacciones de precipitación? Que cuando las hacemos en el laboratorio, usted mezcla dos líquidos y como arte de magia, usted obtiene siempre un sólido. O sea, usted mezcla dos líquidos, valga la redundancia, totalmente líquidos, y al mezclarse, al entrar ellos en contacto, se combinan de una forma de que uno de los productos es sólido y precipita. ¿Qué significaba precipitar? Se va para el fondo. Reglas de solubilidad de los compuestos iónicos. Esta tablita 10.2 de la página 301, esta tablita 10.2, ¿cómo se llama? Es recomendable estudiársela, sabérsela. ¿Por qué? Porque las reglas de solubilidad nos dicen a nosotros cómo reacciona y cuándo reacciona, por ejemplo, basado en compuestos metálicos, en compuestos que tienen una presencia metálica. Entonces vamos a pegarle aquí una leidita a las reglas. Los compuestos de metales alcalinos, nitratos y compuestos de amonio son solubles. Cuando dice son solubles, ¿solubles en quién? En agua. ¿Okay? Los compuestos de metales alcalinos, como por ejemplo el cloruro de sodio, por eso es que la sal, usted pone sal con agua y se disuelve tan fácilmente. Los nitratos y los compuestos de amonio son solubles. Cuando viene soluble siempre es en agua, ¿ok? A menos que se indique lo contrario, por ejemplo, solubles en compuestos orgánicos, tipo gasolina, tipo diésel, tipo alcohol, pero si nada más dice solubles, vamos a entender por convención que hablamos de agua. Ahora, los hidróxidos de los metales alcalinos, como por ejemplo la potasa, que es KOH, o la sosa cáustica, que es NaOH, ellos son insolubles en agua. Ellos son solubles y todos los demás son insolubles. Entonces, los que son solubles en agua son los del grupo 1 y grupo 2, alcalinos y alcalinoteros. Ellos son solubles. Todos los demás hidróxidos de los demás grupos son insolubles.
Recordemos que los hidróxidos son todos los compuestos que llevan un metal más el ion OH, KOH, NaOH, FeOH2, OH, digamos hidróxido de cobalto, 2 o 3, o sea, Mg, OH2, todo lo que lleve OH son hidróxidos, o el otro nombre con el que los vamos a ver el otro año, son también álcalis o bases, entonces los podemos conocer como hidróxidos o bases. Todos los cloruros son solubles, excepto estos tres. El cloruro de plata no es soluble en agua, el cloruro de plomo, de plomo 2, no es soluble en agua, y el cloruro de mercurio no es soluble en agua, La mayor parte de los sulfatos son solubles, excepto estos tres: sulfato de bario, sulfato de plomo 2 y sulfato de calcio. Todos los demás sulfatos son solubles en agua, y la mayor parte de fosfatos, carbonatos, cromatos y sulfuros son insolubles, salvo los que tienen metales alcalinos, es decir, metales del grupo 1 en la tabla periódica, ¿ok? Esos sí son solubles. Entonces, si nosotros conjuntamos las reglas 1, 2 y 5, ojo, 1, 2 y 5, todo lo que lleve metal de los grupos 1 es soluble. Póngale la firma. Todos los metales alcalinos producen compuestos solubles, y en algunos casos también el grupo 2 produce compuestos solubles. Pero póngale la firma que todos los del grupo 1 producen compuestos solubles en agua. Todos los compuestos que tienen metales del grupo 1 producen compuestos solubles en agua. Y aquí viene digamos la terminología cuando decimos soluble, insoluble, ligeramente soluble, etcétera, que estamos hablando de quién, de la disolución, ¿dónde? En agua. La disolución en agua, ¿ok? Viene aquí una de práctica, y a esto era lo que veníamos, a lo que vinimos, dijo el fútbol, ¿no? Dijo aquel maestro Cristian Mora, ¡ay, vamos al fútbol! Ecuación, bueno, hablando de vamos al fútbol, qué cosa más triste para los amantes del deporte rey, dijo un carajo, ¿eh? Qué cosa más terrible ver en Canal 6 y en Canal 7 partidos como de 1975, o sea, ya no hay nada que dar, y ahora hay un programa Fútbol Retro, ¿eh? Partidos de Pilo Bando, partidos de, no, o sea, de Rápido Ortiz, eso es caer bajo. Y eso que no han visto fútbol Zanate, profe. Eso que no han visto fútbol Zanate. Italia 90, año 80. Exactamente. O sea, hay partidos que ustedes no, pero no estaban ni en el huevo todavía. Qué hijo de mi alma, un día eso estaba, vale que hay Netflix ahora, pero estábamos pasando ahí los canales y yo, ¿qué es eso? Y escucho, pero no tanto ni lo vi, sino que escuché, y yo, ese es Pilo Bando transmitiendo, pero Pilo Bando ya hace rato sirve de abono para las matas, ¿verdad? En Cartago, y me quedo yo, madre, ¿qué es esto? Y cuando veo Fútbol Retro, partidos del 85 y del 90, yo no sea tanto, qué vagos. Dice aquí, ecuaciones iónicas y ecuaciones iónicas netas. ¿De qué estamos hablando? Vamos a hacer el intro por esta que está aquí de primero y vamos a analizarla. ¿Cómo la reconoce usted y cómo la reconozco yo? Muy sencillo, muy sencillo. ¿Por qué? Porque cuando veamos una ecuación que tiene un más, un menos, un más, un menos, otro más y otro menos, o sea, que usted ve signos de carga para arriba y para abajo, usted y yo estamos enfrente de una ecuación iónica. Ecuación porque es una ecuación, o sea, no hay quite en eso, es una ecuación. Aquí tenemos reactivos, aquí tenemos la flecha de reacción y aquí tenemos productos. Pero es una ecuación iónica, se sale, digamos, del común de todas las ecuaciones que habíamos visto hasta el día de hoy, porque es una ecuación que lleva cargas en cada uno de sus participantes. Punto número 1. Eso es todo este bla, bla, bla que dice aquí. Punto número 2. El punto número 2 significa que lo que usted va a ver son los iones de formación que están en la disolución acuosa, y por eso aquí dice. Por eso aquí dice lo siguiente.
a partir de se puede escribir una ecuación iónica que muestra todos los iones disueltos, o sea, todos los iones acuosos, y los vamos a escribir por separado. Entonces, ¿cuál es el chiste? ¿Cuál es el chiste de una ecuación iónica? Que usted y yo veremos los reactivos de formación en forma iónica. Entonces usted dice, hijo de pucha, ¿dónde lo había visto yo? Mira, ion potasio, K+1. ¿Dónde lo había visto yo? Mira, ion cromato, CrO4 2-. ¿Dónde lo había visto yo? Mira, ion plata, de la tabla periódica, Ag+. ¿Dónde lo había visto yo? NO3, ion nitrato, porque NO2 es ion nitrito. Y usted dice, mae, vienen a mis recuerdos de una hoja que habían dado por ahí, que venía una lista de un montón de radicales que todos tenían nombre: atoíto, sulfito, sulfato, nitrito, nitrato, clorito, clorato, hipoclorito. Precisamente esa lista usted la va a poder tener a mano cuando trabaje todo esto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque la idea no es evaluarles que se sepan los iones. La idea es evaluarles que ustedes puedan trabajar con los iones. Entonces, estamos hablando que dentro de los insumos, o sea, dentro de los recursos que vamos a tener para poder trabajar ecuaciones iónicas netas, además de la tabla periódica, es la lista de iones. O sea, profe, la voy a poder sacar, usted la va a poder tener afuera todo el rato, no hay ningún problema. O sea, usted va a poder trabajar con la lista de iones, sean estos iones simples o radicales simples, o sean estos radicales compuestos. ¿Qué llamábamos radicales compuestos a todos aquellos radicales? Recordemos que radicales porque son iones, radicales que tenían presencia de oxígeno, como el ion cromato, o como el ion nitrato. O sea, esa lista nosotros la vamos a poder tener a mano. Usted la va a tener afuera ahí todo lo que usted lo necesite y va a poder trabajar con ella, teniéndola a mano siempre. O sea, no es que te la vas a aprender, es que la vamos a utilizar para poder trabajar. Ahora sí, lista en mano, ¿de qué estamos hablando? Lista de radicales simples y compuestos y tabla periódica. Se supone que todo eso en mano, donde usted vea esto, Alessandro, este chiquito es más perdido que el chiquito de la Llorona, que se queda en la sala de espera. Ay, qué vacilón. Pero voy de nuevo. Profe, va a terminar la sesión. Sí, nos quedan 3 minutos. Bueno, 2 minutos y resto, ya casi. Entonces, como íbamos repitiendo, antes de que Alessandro se perdiera en el aula virtual, en el mundo del internet, dice aquí, teniendo las dos listas a mano, que sería la lista de radicales simples y la lista de radicales compuestos, y además de eso, teniendo la tabla periódica a mano, si yo veo una ecuación iónica, se supone que yo voy a tener el conocimiento para poder llegar aquí, para poder decir lo que va a quedar es, en este caso, 2 de potasio, 2 de nitrato y un cromato de plata. Entonces, de eso se trata. Poder encontrarle, como decía mi abuela, la comba al palo, o sea, que usted le encuentre el chiste o le encuentre el sentido a poder trabajar con iones y poder predecir, ojo, algo muy interesante, regla número 3, en una ecuación iónica, uno de los productos nos va a quedar ¿cómo se llama? Nos va a quedar en presentación sólida. Su estado va a ser estado sólido, ¿ok? Entonces, por ahí va la cosa. Falta 1 minuto. Voy a salirme, voy a terminar esta y me dan 30 segundos y comenzamos con la otra. Finalizar. Adiós.